a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Yo soy Claudia y el día de hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Y es que hace ya 2 años que salió la serie de Percy Jackson y me gustaría comentaros un poco sobre la temporada 1 de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, la serie. Porque en su momento, como veréis por aquí, la miniatura, hice un vídeo comentando la serie y comparándola con el libro en tiempo real, es decir, yo viendo cada capítulo y leyendo los capítulos correspondientes y comparándola, pero por problemas mayoritariamente técnicos no pude subir ese vídeo, se me corrompieron la mitad de los archivos y perdí el vídeo, básicamente. Y me sabe, pues, mal que todo ese trabajo que puse en ese momento no haya podido como compartirlo con vosotros, y me gustaría pues comentarlo ahora un poquito, ya que está ya saliendo la segunda temporada y quiero hacer un vídeo cuando se termine la segunda temporada parecido a ese que hice en ese momento. No va a ser como videoblog como lo hice en ese momento, porque estaré en exámenes cuando se acabe la segunda temporada de Percy Jackson y no... Como ya vi en su momento hace 2 años, cuesta mucho grabar cuando estoy ocupada estudiando. Así que voy a haceros como un vídeo comparativo de la segunda temporada, libro versus serie, ya para enero. Y ahora mismo voy a haceros como un pequeño resumen, un pequeño comentario de la temporada 1 de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. Primero empezaré con una reseña así como muy general, sin spoilers, para aquellos a los que no os interese saber spoilers ni de los libros ni de la serie. Así que, primero, desde un punto de vista objetivo, sin leer los libros ni nada, creo que la serie es una buena serie y es entretenida. Si tenéis hermanos pequeños, si tenéis niños y queréis introducirlos al mundo de la lectura, al mundo de la fantasía, esta es una buena serie, tanto literaria como en adaptación, porque creo que esta primera temporada está sobre todo muy pensada para un público más infantil, y es que la calificación de edad es PG-12, por tanto esto también pone como ciertos límites a lo que se puede mostrar. Debido a la calificación de edad hay cierta censura y algunas escenas se realizan de cierto modo para que sean como menos violentas y más aptas para el público infantil, y por tanto creo que es como una buena serie para ver en familia con niños. Punto 1. Punto 2. El ritmo puede ser un poco rápido, sobre todo en los primeros capítulos en los que hay mucha exposición. Eso también sucede en el libro, he de decir. Los libros, sobre todo los primeros, nos meten mucha trama en libros muy cortitos. Y cuando he estado revisando las páginas de los libros y cuando estuve como mirando y bueno, leyendo y comparándolo con la serie en ese momento, me sorprendió de lo rápido que realmente suceden las cosas también en el libro. Es decir, el primer capítulo de la serie son como 4 capítulos del libro y no sé cómo tienen que cortar ciertas cosas de los libros, porque es que hay un montón de información en los libros y es que es imposible de transmitir todo eso a la pantalla. Pero eso sucede con todas las adaptaciones, así que no creo que esto sea un problema. Y el tercer punto que quiero así comentar en esta reseña general son los personajes. En primer lugar, Sally, la madre de Percy, es mucho más profunda. Es mi nuevo personaje favorito, sinceramente. Y creo que lo que hacen con Sally lo hacen con otros personajes, como con Luke y Grover y Annabeth y el Percy mismo. Y es que no solo utilizan los recursos que nos muestran en el libro de su personalidad y todo, sino que además añaden cosas a la serie para que podamos conocerlos mejor como personaje. Y cuando estás como en los primeros capítulos, ves flashbacks, hay muchos flashbacks de Percy y de su madre, de Sally, y estos flashbacks ayudan mucho a conocer al personaje de Percy, y creo que cuando acaba la serie entiendo mejor a Percy y sus motivaciones que cuando acaba el primer libro. Y eso es algo muy positivo y muy complicado de hacer en una adaptación. Así que, en conclusión, Percy Jackson y los Dioses del Olimpo
es una buena adaptación, fiel al espíritu de los libros y entretenida incluso para aquellos que no sean fans de los libros. Ahora entramos a la sección spoilers. Spoilers, spoilers, spoilers. Empezamos con lo que ya he mencionado del personaje de Sally y de Percy y el hecho de que introducen flashbacks. Y es que nada más empezamos la serie, empezamos con una especie de flashback de Percy y su madre en el Met. Que esto no sucede en los libros. Los flashbacks son una cosa añadida por Rick Riordan, que está muy involucrado en la serie. Y creo que funciona muy bien para, como he dicho, presentarnos mejor a los personajes y sus motivaciones y sus personalidades. Y en este caso, la madre de Percy le habla sobre mitología griega y Perseus. Y es como... tiene mucho simbolismo, básicamente. Percy tiene mucho más conocimiento de mitología por lo que le cuenta su madre, las historias. Y también porque con Grover, cuando están en la Academia Yancy, que Grover es su protector, le están jugando como a mitomagia, que es un juego que no se nos presenta en los libros hasta el tercer libro, por cierto semidios, que no hablaremos este vídeo de él, porque no pertenece a esta temporada, lo siento mucho. Pero hasta el tercer libro no se nos mencionaba mitomagia. Creo que Grover utilizar la mitomagia como un sistema para que Percy aprenda sobre mitología es algo como muy inteligente. Como audiencia también verlos jugar a este juego nos ayuda como a introducirnos un poco más al mundo de la mitología, porque nos explican cosas a través del juego, lo cual es un recurso muy bueno utilizado. Y es que a través de acciones y cosas que suceden nos explican historias e información importante para la trama. Otra cosa que sucede, que es como un cambio entre el libro y la serie, es la línea temporal. Y con esto quiero decir que en el primer capítulo sucede la pelea en el Met entre Percy y la señora Dodge, que es su profesora de álgebra, por eso pulverizo a mi profesora de álgebra. El título está bien utilizado en este caso. Y cuando sucede esto, inmediatamente su madre va con su madre a montar a la cabaña esa, y después Grover aparece y se los lleva al campamento. En el libro no. En el libro Percy se queda en el colegio, no lo expulsan inmediatamente, lo acaban expulsando, pero porque en teoría se supone que llama como viejo ebrio a su profesor de inglés o algo así. Y Grover no lo delata por tirar a Nancy, creo que se llama la niña, insoportable, a la fuente. Que el hecho de que Grover delate a Percy en un principio me molestaba. En este caso, después de meditarlo 2 años después, creo que es un buen cambio, porque así vemos como la relación de Grover y Percy evoluciona. Y sí, el tiempo en el que llegan al campamento es un poco así diferente. Su llegada al campamento es básicamente lo mismo. Sally está mucho más involucrada por el hecho de que han hecho a Sally mucho más como un personaje pilar para la serie, lo cual, como he dicho, me gusta mucho porque Sally me ha encantado. Es mi nuevo personaje preferido. Una vez ya han llegado al campamento, como he dicho, la llegada al campamento es más o menos igual, pero una vez han llegado al campamento, justo antes de irse en la misión, cuando Percy es reclamado, pasan, creo que son un par de semanas, al menos una semana, en el campamento, y cuando Percy es reclamado, lo que sucede es que todo el mundo en el campamento lo deja de lado, porque Percy no debería existir. Es decir, los 3 grandes, Hades, Poseidón y Zeus, hicieron un pacto de que no debían tener más hijos, y la presencia de Percy deja claro que su padre rompió ese pacto y crea muchas tensiones en el campamento, y todos como marginan a Percy, y eso se da como a entender un poco en la serie de que pues a los otros campistas no les gusta Percy, pero como se van inmediatamente a la misión después del reclamo, no queda tan ilustrado, y es algo que quizá para más tarde influya de manera negativa. No creo que influya mucho, pero el hecho de que los otros campistas lo dejan de lado hace que Percy se una más a Luke y a Annabeth
y a Grover, por ejemplo. Y sobre todo con Luke es un punto clave para su relación, que en este caso en la serie, ahora voy a mencionarlo, pero eso no afecta tanto, pero creo que estaría bien que hubieran puesto como alguna escena para mostrar ese rechazo de todos los demás hacia Percy, que es algo que realmente en la serie no creo que se refleje bien. Y lo que está diciendo de Luke es que en este caso en la serie han introducido escenas que no hay en los libros para que Percy y Luke tengan como una relación más cercana. El momento en que le da las zapatillas, por ejemplo, lo hacen solos, están los dos solos, están en la cabaña de Percy, es como un momento mucho más íntimo y se ve como Luke, como Percy y Luke crean como una especie de relación amistosa, incluso puede como que Luke un poco así como hermano mayor hacia Percy, y eso afecta mucho a Percy, sobre todo por lo que sucede más tarde. Y creo que es un buen cambio, es un cambio positivo, porque ya en los libros, cuando terminé la saga, una de las cosas que pensé fue, ojalá hubiera visto más de Percy y Luke y de su relación. Y me gusta que en la serie hayan introducido su relación desde el inicio y que realmente hayan hecho que tengan como una relación auténtica, es decir, de amigos, de personas cercanas. Luke al final le enseña el campamento a Percy, que es algo que tampoco sucede en los libros. Es Annabeth la que le enseña el campamento en los libros, si no recuerdo mal. Y el hecho de que sea Luke quien le enseñe todo, que lo vaya llevando de una cabaña a otra para ver si pueden descubrir quién es su padre divino y que luego le regale las zapatillas y todo, hace que tengan como una relación mucho más cercana. Luke acaba siendo un poco como el mentor de Percy. Y eso, pues, al final, como ya mencionaremos más tarde, acaba afectando a Percy por lo que sucede cuando sucede. Otro cambio, que realmente son varios cambios, que los he juntado todos en una sola categoría porque tienen a ver con lo mismo, es el trío y cómo reaccionan a los monstruos que se encuentran en el camino ya una vez en la misión. Y es que en los libros, la mayoría del tiempo no tienen ni idea de dónde se están metiendo. Y cuando surge un monstruo, se quedan todos como ¡oh! ¡Un monstruo! Y acaban viviendo un poco así, al límite. Van de un lugar a otro y acaban al borde de la muerte 4000 veces. Pero sí, no se enteran de que los monstruos básicamente están encima de ellos hasta que no están literalmente encima de ellos. En la serie, en cambio, saben inmediatamente lo que está pasando en todo momento. Y me fastidió un poco. Ahora, 2 años después, me sigue fastidiando. Por ejemplo, Medusa, enseguida saben que están en casa de Medusa. El hecho de que Alecto además los persiga hasta ahí es exclusivo también de la serie. Y en el Casino Lotus, de seguida saben para qué son las flores de lotus y lo que está pasando. El Casino Lotus es todo otro problema en sí mismo, pero sí. Y con Echidna incluso descubren muy rápido que Echidna es Echidna y que es la madre de los monstruos y tiene a la quimera. Y sí, creo que saben demasiado en todo momento, por decirlo de alguna manera. Lo cual es algo extraño de decir, pero le quita un poco como la diversión a la aventura, creo yo. Creo que tendrían como que rebajar un poco el nivel de conocimiento, o al menos el nivel de... No sé. Un poquito para la temporada 2, que sepan un poquito menos de lo que está pasando cuando está pasando. Que creo que en la temporada 2 lo tendrá mucho más fácil porque es mucho más locura, pero sí. No quiero que cuando vayan a un sitio y se encuentren a un monstruo que los está intentando engañar, se enteren de seguida de que están siendo engañados. Porque entonces no tiene gracia. Y ya que estamos hablando de los monstruos, me gustaría mencionar la representación que hace la serie de los monstruos, y es que es diferente a lo que pasa al inicio de los libros, en estos primeros libros. Sí que más tarde en la saga, incluso en las diferentes sagas, se va mencionando un poco, va cambiando un poco la perspectiva que tienen los protagonistas de los monstruos, pero ya en la serie desde el inicio se nos muestra como que los monstruos no tienen por qué ser malos
es algo que hace referencia a un flashback que introducen con Sally y Percy, y es que no todos los monstruos son malvados, es decir, los que parecen monstruos no lo son, y a veces los que no parecen monstruos sí que lo son. También esto se relaciona un poco como a la percepción que están intentando construir de los dioses. En los libros se trata como que los dioses en un principio parece que son increíbles, pero luego Percy va descubriendo que son horribles. Porque son horribles, son ausentes, son padres mediocres, no son realmente personas y por tanto no actúan como personas decentes. Son horribles los dioses. En el fondo, en general, no todos, son bastante horribles. Y ya en la serie se nos está como mostrando un poco que son horribles. Al menos como padres en un inicio. Y creo que es interesante que nos estén como enseñando eso y que nos lo estén como taladrando en el cerebro, porque es algo que se menciona en varias ocasiones con la historia de Medusa, con los flashbacks con Sally, incluso con la conversación entre Alecto y Annabeth. Es como un poco así, muy en la cara de que sean monstruos no significa que sean malos. Y no significa que los dioses sean perfectos porque sean dioses. Es decir, vigila un poco con quiénes están tus lealtades. Lo cual funciona nuevamente, es decir, es algo que después se puede como trasladar al final de la serie, a lo que sucede al final. Muchas de estas cosas que han añadido son cosas que han añadido para que el final, el giro final, se entienda mejor y que podamos tener como una perspectiva más objetiva de lo que sucede, de alguna manera, porque en los libros el final sucede como muy repentinamente. La traición de Luke, vamos a hablar ya de eso, la traición de Luke en los libros sucede como un poco así de sopetón, sinceramente. Él y Percy realmente no tienen tanta relación como es el caso contrario en la serie, porque han añadido todas esas escenas extra. Y se parece un poco abrupto, sinceramente. Es una de las únicas cosas que al releer el libro me he dado cuenta que me fastidian un poquito, como, vale, sí, de golpe Luke es malo, es malvado. Pero en la serie, por todo lo que nos muestran de dioses y monstruos, y de cómo los dioses tratan a sus hijos semidioses, y de cómo funcionan los reclamos, y el hecho de que los semidioses están en su mayoría abandonados. Vemos a Percy en la cabaña de Hermes, que tiene que dormir en el suelo, en un saco de dormir, porque es que no hay camas para todos los niños que hay ahí metidos, porque no los reclaman sus padres. Y el hecho de que Percy y Luke tengan más relación hace que las motivaciones de Luke para volverse contra los dioses, y el hecho de que Luke traicione a Percy y a Annabeth, sea mucho más impactante y tenga mucho más sentido. Y nosotros como audiencia, al haber visto todas esas pequeñas escenas y todos esos cambios que han hecho, todas esas perspectivas que nos han metido en la cabeza diferentes, podemos entender por qué Luke hace lo que hace. Es decir, Luke tiene razón, en cierta manera. Y es algo que nosotros en los libros no entendemos hasta el final de todo. Pero con todos estos cambios que han hecho, podemos ver ya, a final de temporada 1, que Luke tiene razón. No está bien lo que hace. Como bien se dice, los medios no justifican. Los medios a veces justifican el final, pero no tendría que ser así. No sé cómo es el dicho, ¿es los medios no siempre justifican el final? ¿O es al revés? Los medios sí justifican el final. Pero no sé si se entiende. Luke tiene esa mentalidad de que tiene que hacer lo que se tenga que hacer para que la vida de los semidioses mejore. Pero Percy, en cambio, va a mostrar la mentalidad contraria. Que eso ya vamos un poco hacia la temporada 2 en adelante. Pero sí. Y creo que el hecho de que se han tomado la molestia de cambiar esta perspectiva de los monstruos y de cómo los semidioses ven a los dioses y cómo son realmente los dioses, y el hecho de que, por ejemplo, Percy
no se muestre como leal desde un inicio a su padre, porque su padre es un padre ausente. Creo que ayuda mucho a construir este conflicto y el hecho de que no es un conflicto con buenos y malos. Aunque en los libros, en un inicio, parece que sí. Es un conflicto básicamente entre dos bandos que realmente son similares. Lo que pasa es que unos creen que lo que hacen los ayudará y los otros creen que lo que hacen no es bueno, que no es bueno, básicamente. Que los semidioses se alían con Cronos, obviamente no es bueno. Eso también nos ha quedado claro. Pero el hecho de que los semidioses quieran algo mejor, eso sí es bueno. Lo que pasa es que aliarse con Cronos pues no es la solución. Pero Luke ha decidido que esa es la solución. Y ahí está el problema y ahí está el conflicto que vamos a partir de ahora a ver en las siguientes temporadas. Madre mía. Me he avanzado un poquito aquí. Esto quería que fuera lo último de lo que hablara, pero es que realmente me ligaba bien con lo que estaba hablando ya y he dicho, pues lo menciono ahora. Ahora sí que sí, vamos como con lo último que quedaría entonces por hablar. El casino. A ver, el casino. Toda la escena del casino queda un poco incoherente porque el punto del casino es que utiliza su necesidad de ser niños con todos los juegos y comunidades para atraparlos en el casino y tampoco queda claro que una vez están dentro del casino el tiempo pasa como diferente y la gente que hay en el casino lleva décadas ahí encerrados y eso también es importante para algo posterior del tercer libro, que si ya sois fans de los libros pues ya sabéis de lo que estoy hablando, pero es importante para más tarde y me gustaría que hubieran como al menos puesto o mencionado al chico de los 70, que es como descubren que está pasando lo que está pasando en los libros, como para que el público, nosotros podamos ver que la gente que está ahí lleva décadas ahí, o sea que ellos no pueden quedarse ahí porque si se quedan atrapados perderán el plazo y se acabará el mundo, básicamente. Y lo que sí tenemos que hablar urgentemente y con pesar es el primer gran cambio que afecta a la trama, que no es algo que solo hayan puesto como un pequeño cambio que sirva para añadir algo, sino que afecta a la trama, y es que una vez en Santa Mónica, la Nereida le cuenta a Percy que se han pasado del término del solsticio de invierno. Eso en el libro no sucede. En el libro se quedan como 4 días encerrados y tienen como solo un día para llegar y solucionarlo todo antes de que empiece la guerra, pero en este caso se han pasado del plazo, lo cual ya es un cambio. Y el hecho de que le da 4 perlas a Percy en vez de 3. Lo que me fastidia de esto no es la parte del plazo, sino la parte de las perlas. Porque la parte del plazo creo que funciona bien. La de las perlas no, y ahora voy a explicar por qué. Digo que la parte en que le dan 4 perlas en vez de 3 no funciona. Porque cuando llegan al inframundo, en vez de Annabeth intentar como jugar con Cerbero y distraerlo con la pelota y que sea una escena como un poco más así divertida, lo hacen como muy tensa y hacen que haya como una persecución, y en esta persecución Grover pierde una de las perlas. Y el hecho de que tengan 3 perlas acaba siendo como culpa de Grover y creo que no era necesario. Si hubieran tenido ya 3 perlas desde el inicio, hubieran conseguido la misma conclusión al final una vez cuando llegan al Palacio de Hades. No hacía falta esta persecución. Yo creo que lo han hecho más por meter acción un poco, porque realmente la escena en el libro es, como ya he dicho, un poco más divertida, un poco más así ligera, y han cambiado un poco han cambiado bastante el funcionamiento del inframundo para que sea más tenso. Por ejemplo, los campos de Asfodelo, el hecho de que te arraiguen si tienes resentimientos, es algo exclusivo de la serie. Es un concepto interesante, sinceramente. Pero sí, es exclusivo de la serie. Creo que en este caso no me molesta mucho esto, porque introduce una nueva escena para Annabeth que creo que es interesante. Y
Pero es que el hecho de que Grover pierda la perla hace que sea culpa de Grover y luego Grover diga dejadme a mí porque yo he perdido la perla y es culpa mía, y hace como que Grover sea un inútil y no me gusta porque ya al inicio han hecho que Grover confiese, culpe a Percy de lo de la fuente, que realmente pasó, así que sí que es una confesión, pero que básicamente traicione a Percy. Y ahora Grover pierde la perla, por lo que no tienen 4 perlas para sacarlos a ellos 3 y a la madre de Percy. Y eso es otro conflicto. Y no creo que fuera necesario. El hecho de que Poseidón les da 3 perlas tiene ya su propio simbolismo, porque es como que Poseidón los intenta ayudar, pero después no se considera la madre de Percy y Percy cree que, no le importa su madre, y aquí quieren hacer como, que sí que le importa su madre porque hay los flashbacks entre Poseidón y Sally y es más bonito, pero no hacía falta. A veces los dioses tienen que ser cabrones y tenéis que dejarlos ser cabrones, tenemos que dejarlos ser cabrones, y si le dan 3 perlas y no son 4 porque son 3, pues tienen que ser 3. No sé si me he explicado muy bien en este punto, pero sí, no me gusta que les dieran 4 perlas en vez de 3, porque luego Grover la pierde de manera estúpida. Creo que esto es todo lo que quería mencionar y comentar sobre la primera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Y habiendo repasado todos estos cambios y habiendo discutido un poco las dinámicas de la serie, ¿es Percy Jackson y los dioses del Olimpo una buena adaptación ahora, 2 años después? La respuesta es sí. La serie consigue plasmar el material de una manera fiel al espíritu del libro y al espíritu de toda la saga realmente. Y además añade grandes momentos que nos ayudan como a profundizar en los personajes. Y he estado utilizando como ejemplo a Sally, pero realmente pasa con todos los personajes, incluso todos los 3 integrantes del trío, incluso Luke, e incluso Hermes, de todas las personas. O sea, todos tienen como mucha más profundidad gracias a todo lo que añaden. Y creo que esto es como muy remarcable sobre dice mucho de la capacidad de los escritores y de los productores de la serie de transmitir esta historia de manera que sea fiel, pero innovadora. Así que, en conclusión, la serie de Percy Jackson, la primera temporada, es entretenida, está bien desarrollada y es increíblemente satisfactoria de ver, seas fan o no, y tengo muchas ganas de ver la segunda temporada. Seguramente no pueda verla desde el día que salga porque ya no tengo Disney Plus. Me tendré que buscar la vida, no sé cómo lo voy a hacer, pero sí, tengo muchas ganas de ver la segunda temporada, y cuando me acabe de ver la segunda temporada os subiré un vídeo comentándola, así que nos vemos la próxima. ¡Adiós!